Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos 13 al 15. Así dice la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El mensaje de esta mañana es el fracaso en la vida cristiana. La vida cristiana, en primer lugar, nunca debería ser un fracaso. El hecho de que muchos fracasan en cuanto a vivir la vida verdaderamente cristiana es una penosa realidad. Aunque Dios no ha hecho provisión para el fracaso, ¿por qué debería ser un fracaso? No tendría que serlo por lo siguiente. Primero, porque la vida es divina. Vivificados por el Espíritu, nacidos de lo alto, participantes de la naturaleza divina, vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo el Señor por su palabra al hablar, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor por su santa palabra tantas veces viene ilustrando a través de los mensajes que entregamos a muchas personas lo que dice en San Juan capítulo 3 verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es palabra de Dios, lo estoy leyendo, y por eso es que afirmamos lo que enseña la doctrina. En segundo lugar, el guía, el Espíritu Santo, es infalible. La palabra infalible aplicada por el Espíritu Santo, lo que enseña el Señor en Isaías 35:8, dice: el que anduviere en este camino, es decir, en la senda del Señor, por torpe que sea, no se extraviará, enseña la Biblia. El que anduviere en este camino, es decir, nos está diciendo por qué nos echamos al fracaso muchas veces. En tercer lugar, la provisión es suficiente. ¿Por qué debería haber pobreza cuando se ofrece abundancia libremente? ¿Por qué hablamos en los evangélicos que hay pobreza? No hay pobreza. La Biblia enseña en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Solo tenemos que doblar rodillas, solo tenemos que clamarle al Señor, solo tenemos que implorarle y suplicarle. Ese es el amor de Él, la gracia divina con la que Él nos regala cada día y cada momento sus preciosas y santas bendiciones. Dice su palabra, el Señor hablando a cada uno de nosotros en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 22.
y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Por esa razón es que muchas veces nos estancamos en el santo propósito del Señor. Él, cuando nos envía a alguna tarea, a alguna comisión que es de Él, nos provee. En cuarto lugar, se considera que se ofrece socorro. Las tentaciones nos vendrán como le vinieron al Señor Jesucristo, pero como Él, podemos vencer por medio de la palabra de Dios. Enseña Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En quinto lugar, se promete poder, ese poder tan inescrutable que difícilmente la mentalidad humana puede concebir y aceptar. Pero el Señor dice que cuando nosotros le creemos, ese poder se manifiesta en cada una de nuestras vidas, en todo lo que pidamos, en todo lo que anhelemos, en todo lo que deseamos. El Señor puede guardarnos de caídas y llevarnos y llenarnos con un poder suficiente para resistir al diablo y capacitarnos. ¿Para qué? Para vivir una vida que será un testimonio de su poderoso poder salvador. En el libro de Judas encontramos aquí en el verso 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Por eso es que el enemigo se lame cuántas veces él nos desea destruir, él quiere deshacernos, sacarnos del espacio, pero no podrá, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En sexto lugar, se espera la victoria. Dios ha hecho provisión para que cada uno de sus hijos sea más que vencedor. El que está en Cristo declara la victoria, confiesa la victoria y cree en la victoria. Solamente cuando hay una interposición de intereses que no corresponden al propósito y al plan de Dios, es que el Señor no permite que nosotros lleguemos al propósito personal. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58 enseña: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces queremos ver ya la mano de Dios, muchas veces queremos ver el manifiesto de Dios, pero ¿sabe una cosa? No doblamos rodillas, no oramos, no escudriñamos las Escrituras. La Biblia la puede leer cualquiera. Juan Montalvo leyó 7 veces la Biblia, pero él entró en el conocimiento, en el estudio de la Biblia, pero la Biblia jamás entró en él. Esa es la diferencia.
si no el mensaje de Juan Montalvo hubiese sido diferente. En segundo lugar, encontramos cómo la vida cristiana fracasa. ¿Por qué fracasa? No fracasa porque, como decimos muchas veces, se me levantó el enemigo, se me levantó tal persona, se me cerraron las puertas. ¿Sabe por qué ocurre esto? Claramente lo dice la palabra, la doctrina y la enseñanza que el Señor Jesucristo dispuso para todos sus discípulos y también para nosotros. En primer lugar, encontramos un apartamiento de Dios, apartarse de Dios, separarse de Él, de su iglesia, de su santo ministerio, de sus santos caminos, trae consecuencias muy duras, muy serias. En segundo lugar, la terquedad. Salmo 81:11 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Pero qué cosa, ¿no? Israel no lo quiere al Señor, pero el Señor le dice: tú eres mi especial tesoro. Israel no quiso oír. Muchas veces, tal vez parafraseando el asunto, muchas veces nosotros decimos a un ser querido, a la esposa, al hijo, a la hija, a la mamá, a la abuela: yo te amo, yo te quiero mucho. Y muchas veces la respuesta de la persona: ¿qué va a creer? ¿Cómo que va a creer? Si lo está diciendo de corazón, hay que creer, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En tercer lugar, el temor al hombre. Cuando nosotros tenemos temor al hombre, fácilmente nos apartamos del Señor. Nuestro temor tiene que ser siempre al Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Yo no tengo por qué temer al hombre. Pedro le dijo a los fariseos cuando lo encerraron por haber predicado a Cristo, les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nosotros, con fundamento bíblico, con fundamento de la Constitución o de la ley, vemos que un gobernante, que un administrador de la cosa pública se está torciendo, tenemos el deber ineludible de decirle que no lo haga, porque enseña la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. En cuarto lugar, cuando no nos despojamos del espíritu mundano, todavía amamos lo de afuera y no amamos lo de adentro, lo que está en la iglesia, en el templo. En quinto lugar, la desobediencia, una desarticulada desobediencia que raya en la más terrible de la impunidad moral. Sabemos que estamos cometiendo algo que no debemos hacerlo y permanecemos. En sexto lugar, una confianza mal puesta. Le decimos al Señor que le creemos, pero como dijo Isaías, por el Señor, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. En séptimo lugar, la soberbia. El Señor no se agrada en el hombre soberbio. Al soberbio lo mira de lejos, al altivo lo mira de lejos, al humilde lo mira de cerca. En octavo lugar, la negligencia en la oración. Hay que saber orar, no en una forma técnica, sino orar bajo la dirección del precioso Espíritu Santo y pedir lo que conforme a la voluntad del Señor va a ser
factible en nuestras vidas. En noveno lugar, encontramos la autosuficiencia. Una iglesia como la Odisea pensaba que todo lo podía. En Apocalipsis capítulo 3, verso 17, el Señor le reprocha a esta iglesia y le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué cosa, ¿no? Cuando el Señor confronta al que presume que lo tiene todo, pero no tiene nada. Lo principal en el corazón del ser humano, la presencia del Espíritu Santo y la aceptación como Señor y Salvador del Señor Jesucristo. En décimo lugar, el descuido de las cosas pequeñas. Hay que tener diligencia y prontitud en todo cuanto emprendamos para la santa obra del Señor. Y en décimo primer lugar, la incredulidad. Muchas veces no creemos. Muchas veces decimos, ojalá, pero es cierto, el remedio para el fracaso en la vida cristiana sería la confesión del pecado, la rendición de la voluntad, la consagración de la vida, echar a un lado todo peso, recibir las promesas de Dios, constantes en permanecer en el Señor Jesucristo y andar humildemente delante de Él. El Señor sabe recompensar, sabe premiar a quien le honra, a quien le sirve. Por eso su palabra enseña: yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Querido amigo, si esta meditación llegó a tu corazón, puedes tomar tu teléfono y llamar a los teléfonos que bendicen el Ecuador. Los teléfonos de Radio Morena: 519-000, 519-116, y estaremos comunicándonos contigo y compartiendo cosas celestiales de la palabra de nuestro Dios.